¿Te has dado cuenta de cómo la vida adora desafiar nuestras certezas con paradojas crueles? Imagina entrar en un lugar cargando talento y dedicación, pero ser recibido con risas solo porque tu apariencia o tu género no coinciden con el estereotipo esperado. Es polémico, pero real. Todavía existe quien cree que la competencia tiene rostro, ropa o incluso género definido. La gran ironía, muchas veces, quien ríe al final es justamente quien fue subestimado al principio. Y es aquí donde vive la provocación. ¿Cómo reaccionar cuando todos esperan tu caída? Cuando dicen, nunca lograrás arreglar eso, sin siquiera darte la oportunidad de probarlo. Al destino le encanta crear estos escenarios improvisados, donde la multitud se reúne para presenciar un fracaso. Solo que, en algunas historias emocionantes, el espectáculo cambia de rumbo, y lo que parecía una derrota inevitable se transforma en una victoria que nadie esperaba. Lo más curioso es que la recompensa llega rápido, casi como un golpe de realidad. En cuestión de minutos, la risa se apaga, la sorpresa lo invade todo y la lección queda grabada en el aire. No es el prejuicio lo que define el futuro, sino el coraje de enfrentar el dolor de la humillación con firmeza y dignidad. Y dime, ¿existe algo más poderoso que transformar una despedida silenciosa en un motor que hace que el mundo entero escuche? Clara entró al taller con el overol manchado de grasa, sosteniendo las herramientas como quien carga su propia identidad. Pero, en lugar de respeto, encontró miradas que juzgaban antes de escuchar su voz. Algunos susurraban, otros reían fuerte, como si el destino le hubiera reservado el papel de ser blanco de burlas. Eso es curioso, porque las historias emocionantes casi siempre nacen en ese contraste entre la dignidad silenciosa y la risa cruel. Y quien ya fue ridiculizado, sabe cómo cada carcajada resuena dentro de uno más fuerte que cualquier motor roto. Lo que pocos entienden es que el prejuicio, muchas veces, no habla de quien lo sufre, sino de quien lo practica. Es como si esas personas estuvieran frente a un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y no la capacidad de Clara. El dolor que ella sentía no era solo por la burla, sino por el peso invisible de cargar una profesión que parecía no encajar en las expectativas ajenas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido juzgados solo por la portada, sin que nadie se tomara el trabajo de leer la historia completa? Y fíjate en la paradoja. La misma sociedad que exalta historias emocionantes de superación, todavía insiste en burlarse de quien se atreve a romper patrones. Clara respiró hondo, tragó el nudo en la garganta y decidió que no dejaría que la multitud dictara su valor. Ahí es donde está un gran aprendizaje. No siempre tendremos cómo callar las voces externas, pero siempre podremos elegir la respuesta interna. Y a veces ese silencio es más poderoso que cualquier respuesta cortante. Un coche de lujo se detiene frente al taller, soltando suspiros ahogados en cada intento del motor por mantenerse vivo. El dueño, envuelto en arrogancia, entrega las llaves con una sonrisa burlona. Quiero ver si logras hacer que este motor vuelva a rugir. Alrededor, una multitud de miradas curiosas se forma, esperando el espectáculo del fracaso. Muchas historias emocionantes comienzan con un desafío así. Un escenario de juicio donde el prejuicio intenta robarse la escena. El detalle es que esos momentos revelan más sobre el carácter que sobre la competencia. Mientras Clara recibía risas disfrazadas de apuesta, cada mirada cargaba una expectativa silenciosa de caída. Era como si el destino hubiera armado una prueba imposible para ponerla a prueba delante de todos. ¿Ya notaste cómo la vida adora exponernos justamente cuando más queremos pasar desapercibidos? El desafío nunca es solo técnico, también toca el alma, la dignidad y el recuerdo de las pérdidas que nos moldearon. Es interesante notar que la multitud no estaba allí por curiosidad mecánica, sino por la ansiedad de presenciar una derrota. Esa es la naturaleza humana en su versión más cruda, la de quien prefiere reírse del dolor ajeno antes que ver el aprendizaje escondido en el intento. Clara lo sabía, y por eso no retrocedió. Aceptó el desafío no para callar al dueño del coche, sino para honrar cada despedida que la vida le había impuesto. Al fin y al cabo, algunos motores no se arreglan solo con herramientas, sino también con coraje silencioso. Clara abre el capó con la serenidad de quien ya conoce el peso de la desconfianza, mientras manos curiosas señalan y risas resuenan en el fondo del taller.
Ella se sumerge en el motor como quien reencuentra a un viejo amigo. Cada detalle, cada cable, cada engranaje le trae a la memoria los días en que su padre, con infinita paciencia, le enseñaba a sobrevivir entre grasas y herramientas. Las historias emocionantes suelen nacer en este contraste, entre el dolor del recuerdo y la fuerza de continuar. Trabajar en silencio se convierte en su forma de resistencia. Mientras las burlas llenan el aire, Clara no pierde el enfoque, porque sabe que la atención dispersa es el atajo más rápido al error. Es como en la vida. Cuando estamos rodeados de juicios, la mejor respuesta es sumergirse en lo que importa, sin distraerse con el coro contrario. ¿Cuántas veces has tenido que callar para demostrar algo solo con resultados? Es en ese punto donde el aprendizaje gana más peso que cualquier palabra. A cada movimiento, Clara no solo repara el coche, sino que también cose recuerdos. El motor frente a ella no es solo una máquina, es un puente invisible que la conecta con su padre y con el legado dejado en sus manos. Y es precisamente eso lo que da sentido a su esfuerzo. Mientras los demás ven solo un desafío, ella ve una despedida transformada en motivación, y cuando el corazón aprieta, son las manos firmes las que recuerdan que rendirse nunca es una opción. Después de horas sumergida en el motor, con el sudor escurriendo y la paciencia al límite, Clara finalmente se aleja. Se limpia las manos en el overol ya manchado de historias emocionantes y encara el coche como quien encara al destino en persona. El taller, antes lleno de risas, ahora se sumerge en un silencio pesado, como si todos esperaran el veredicto final. Hay finales inesperados que comienzan exactamente así, en la pausa dramática que antecede al giro. Con un simple giro de la llave, el mundo entero parece contener la respiración. Y entonces, de repente, el motor despierta con un rugido fuerte, vibrante, capaz de silenciar cualquier comentario malicioso. Aquellos que segundos antes aguardaban el fracaso, ahora se miran entre sí, sorprendidos, incapaces de esconder la mezcla de asombro e incomodidad. Es en ese instante cuando el dolor del prejuicio empieza a disolverse ante la prueba incontestable de la competencia. El aprendizaje es claro, los resultados hablan más alto que las palabras. Pero fíjate bien, no fue solo el coche lo que volvió a la vida, también fue la dignidad de Clara que se levantó con ese mismo sonido metálico. El rugido del motor no era solo una victoria técnica, sino una respuesta emocional, casi poética, contra cada risa que intentó disminuirla. Las historias emocionantes siempre nos recuerdan que hasta el más frío de los silencios puede romperse con una demostración de coraje. Y de repente, aquel eco del motor se volvió el recuerdo que nadie allí sería capaz de olvidar. El sonido del motor aún resonaba cuando algunos, sin poder contenerse, comenzaron a aplaudir. Era un aplauso tímido, casi avergonzado, pero suficiente para romper la barrera del desprecio. Otros, incapaces de sostener sus propios prejuicios, bajaron la cabeza como quien reconoce, en silencio, su propio error. Las historias emocionantes llevan ese poder, transformar la burla en respeto en cuestión de segundos, como si el destino se divirtiera invirtiendo papeles. El dueño del coche, que antes ostentaba arrogancia, ahora se acercaba avergonzado. Las palabras de reconocimiento salían lentas, casi atragantadas, porque admitir la propia injusticia nunca es sencillo. Clara, por su parte, no necesitó discursos largos ni frases de efecto. Una sonrisa discreta fue suficiente para sellar su victoria. Ese es un aprendizaje poderoso. A veces no hace falta alzar la voz para hacerse oír. Basta dejar que los resultados hablen por sí mismos. Y lo más curioso es que, en ese instante, el taller dejó de ser solo un espacio de trabajo y se convirtió en escenario de una lección colectiva. Todos allí fueron testigos de que el prejuicio puede intentar definir a alguien, pero nunca tendrá la última palabra cuando hay competencia y coraje. Lo que comenzó como risa terminó en silencio respetuoso, y ese contraste es lo que da fuerza a las historias emocionantes. Solo que, sin saberlo, el mayor peso aún vendría después de aquella victoria. Cuando el ruido de los aplausos cesó y el taller volvió a su ritmo normal, Clara se permitió recostarse en la mesa. Fue en ese instante cuando las lágrimas, guardadas a fuego y hierro,
se deslizaron sin pedir permiso. Arreglar motores nunca fue solo un trabajo para ella, era la forma de mantener vivo el legado de su padre, aquel que le enseñó cada detalle, cada secreto de la mecánica. Las historias emocionantes muchas veces esconden esa dualidad, victoria por fuera, dolor por dentro. En aquel silencio íntimo, Clara percibió que el reconocimiento de los demás no suplía la ausencia que más pesaba. Su padre había partido en un accidente de tránsito, justamente el hombre que más creyó en su talento, sin haber tenido la oportunidad de verla reconocida como mecánica. Es irónico cómo el destino, al mismo tiempo que nos da victorias inesperadas, también nos recuerda las pérdidas que nunca dejan de doler. La nostalgia, en esos momentos, aprieta más que cualquier prejuicio. Se secó los ojos intentando recomponer el rostro para seguir adelante, pero sabía que aquel llanto no era debilidad, era despedida. Era el cuerpo diciendo que incluso la victoria más hermosa puede cargar el peso de la soledad. Y aquí está el aprendizaje. El reconocimiento externo es valioso, pero no sustituye la presencia de quienes más importan. El triunfo frente a la burla había sido suyo, pero el corazón aún buscaba el aplauso de quien jamás regresaría. Sola en el taller, Clara abrió el cajón de la mesa y encontró el viejo llavero que su padre le había regalado años atrás. Era un objeto simple, sin valor de mercado, pero cargaba más historias emocionantes que cualquier medalla. Sostenerlo contra el pecho era como sentir, por un breve instante, la presencia que el destino le había quitado. Algunas victorias, por grandes que sean, guardan ese sabor amargo de ser celebradas sin quien más importaba. El peso de ese llavero le recordaba que las conquistas siempre son más dulces cuando se comparten. ¿De qué sirve superar el prejuicio, vencer la burla y demostrar tu competencia si el abrazo esperado nunca llega? Así es como la vida enseña con finales inesperados, ofreciendo reconocimiento público, pero dejando vacíos privados que nadie ve. El dolor de la nostalgia se mezcla con el aprendizaje, mostrando que no siempre vencer significa estar completo. Clara respiró hondo, como quien intenta convencer al corazón de aceptar lo que la razón ya sabe. Algunas despedidas son definitivas. Cada vez que miraba aquel llavero, comprendía que no bastaba hacer rugir motores. El verdadero desafío era aprender a convivir con el silencio que la ausencia dejaba, y, en ese contraste, descubría que las mayores pérdidas no se reparan con herramientas, sino solo con tiempo, y aún así, nunca por completo. Al final del día, Clara apagó las luces del taller y corrió la puerta de hierro con un chirrido que parecía un suspiro cansado. Afuera, la noche la envolvía con su quietud, rota apenas por el sonido distante de los coches pasando. Alzó los ojos al cielo estrellado y, con la voz entrecortada, susurró: «Lo logré, papá». Las historias emocionantes se esconden en esos gestos simples, que nadie más ve, pero que cargan la profundidad de un mundo entero. El motor que había rugido minutos antes ahora no era más que un eco lejano, incapaz de llenar el vacío que la ausencia había dejado. Es curioso cómo victorias ruidosas muchas veces terminan en silencios pesados. El destino, a veces, parece jugar con paradojas. Concede conquistas en el mismo instante en que nos recuerda lo que no puede devolver. Ese contraste revela que los finales inesperados no ocurren solo en los grandes eventos, sino también en la soledad de pequeñas noches. Clara caminaba lentamente por la calle desierta, sintiendo el frío de la madrugada mezclado con el calor de las lágrimas que insistían en regresar. La despedida, aunque silenciosa, pesaba más que cualquier herramienta en sus manos. Y es en ese punto donde el aprendizaje se vuelve inevitable. Algunos dolores no se vencen con el aplauso externo, sino que se enfrentan en lo más íntimo del alma. El silencio de la noche era la prueba de que la mayor reparación aún no había sido hecha, y quizá nunca lo sería. Esa noche, Clara se dio cuenta de algo que tal vez ningún aplauso pudiera revelar. Había conquistado el respeto de los demás, pero seguía en busca de lo que realmente importaba, el reconocimiento que solo su padre podría ofrecer. El motor del coche había rugido con fuerza, silenciando risas y callando prejuicios, pero en lo profundo, el vacío permanecía. Las historias emocionantes tienen ese poder de ponernos cara a cara con verdades paradójicas. Por fuera, victoria. Por dentro, dolor.
No se trata solo de probar competencia, sino de lidiar con el destino cuando insiste en recordarnos lo que no podemos recuperar. Clara sostenía en el bolsillo el llavero antiguo, un regalo sencillo de su padre, como si fuera un relicario capaz de mantener vivo aquello que la vida ya le había arrebatado. No era un objeto cualquiera. Guardaba recuerdos de días en que ambos trabajaban lado a lado, transformando chatarra en aprendizaje. Cada rasguño en el metal contaba una historia. Cada desgaste era una despedida congelada en el tiempo. Lo curioso es que, en medio del taller, rodeada de tantas herramientas modernas, lo que más la fortalecía era precisamente ese pedazo de pasado gastado y sin valor comercial. Eso nos muestra cómo el verdadero peso de las cosas nunca está en el precio, sino en el significado. Al reflexionar, Clara comprendió que los motores, por más complejos que fueran, tenían una lógica clara: identificar el problema, sustituir la pieza, ajustar lo que no funcionaba. La vida, sin embargo, no ofrecía ese manual. Cuando se trataba de la añoranza, no había tornillo que encajara, ni grasa que aliviara el roce del alma. Esa es la ironía. Dedicamos energía a reparar máquinas, pero nos vemos impotentes ante heridas internas. Y ahí surge un aprendizaje. Quizá la reparación más importante que necesitamos aprender no es en el mundo exterior, sino en nuestro propio interior. Las risas de los clientes, que antes dolían como puñaladas, ya no importaban tanto. Lo que más dolía era la ausencia de quien creyó en ella cuando nadie más lo hacía. No había público capaz de sustituir el calor de la presencia paterna, ni victoria que borrara la cicatriz de la despedida. Es curioso cómo los finales inesperados no están solo en los guiones de cine o en las páginas de novelas. Ocurren en silencio, cuando nos damos cuenta de que ciertas celebraciones son, en realidad, recordatorios de lo que falta. La victoria frente al prejuicio trajo respeto, pero también reforzó el vacío. Y aquí está un punto fundamental. El ser humano aprende muchas veces no por la conquista, sino por la pérdida. Clara lo descubría en lo más íntimo de sí misma. El coche funcionando representaba una lección para los demás. Para ella, era apenas un eco de lo que no podía reparar. ¿Cuántas veces en la vida te has sentido así? Venciste en el campo profesional, arrancaste aplausos de desconocidos, pero, al llegar a casa, percibiste que la ausencia de alguien importante transformaba la victoria en silencio. Es en esa paradoja donde el aprendizaje toma forma. Podemos ganar el mundo y aún así, sentir la falta de una única presencia. El peso de la noche reforzaba esa sensación. La calle desierta, iluminada por faroles antiguos, parecía caminar con ella. El viento frío traía recuerdos, como si cada soplo cargara la voz de su padre, diciéndole que estaba orgulloso. Pero el eco moría rápido, porque el corazón sabe distinguir realidad de imaginación. El dolor no era un fardo que pudiera simplemente dejarse de lado. Era un recordatorio constante de que algunas historias emocionantes no terminan en sonrisas, sino en cicatrices que moldean lo que somos. Y quizá esa sea la función de la añoranza: enseñar que el valor de la presencia solo se revela plenamente en la ausencia. Clara comprendía, poco a poco, que su vida no estaría marcada solo por los motores que reparaba, sino también por las despedidas que cargaba. La mecánica era su oficio, pero también su rito de paso, su forma de dialogar con su padre a través de cada pieza ajustada. Era como si cada reparación fuera una oración, una conversación silenciosa con aquel que ya no podía responder. Y por más doloroso que fuera, había belleza en ello. La vida seguía, aunque manchada por la ausencia. El aprendizaje que extraía de ese dolor era demasiado profundo como para ser explicado con palabras simples. Es importante notar que muchas personas viven el mismo dilema, aunque en otros escenarios. Tal vez nunca hayas vestido un overol lleno de grasa, pero seguramente ya sentiste el sabor agridulce de conquistar algo sin poder compartirlo con quien más deseabas. Quizá recibiste un ascenso, pero no tuviste a tu madre viva para celebrarlo. Quizá venciste una batalla personal, pero el amigo que siempre alentó por ti ya no estaba allí. Esas son las historias emocionantes que nadie cuenta en voz alta, pero que marcan nuestro recorrido. Y lo más cruel es percibir que el destino rara vez pregunta si estamos listos para ese tipo de prueba. En el taller, todos se habían ido, pero Clara seguía acompañada de sus recuerdos.
El sonido del motor ya se había apagado, pero dentro de ella aún resonaba el aprendizaje. Vencer el prejuicio no es lo mismo que vencer el dolor. Podía ser aplaudida, reconocida y respetada, pero nada de eso llenaba el espacio vacío dejado por una despedida. Y quizá ese sea el mayor recado de la vida. No siempre el reconocimiento externo se traduce en felicidad. A veces, es apenas un recordatorio de que ciertas victorias vienen cargadas de melancolía. Con el tiempo, Clara sabía que aquella historia se repetiría de diferentes formas. Nuevos clientes dudarían, nuevos chistes surgirían, y nuevos motores serían reparados. Pero, dentro de ella, el verdadero motor a ser ajustado era la forma de lidiar con la añoranza. Ese es el tipo de aprendizaje que no se enseña en libros técnicos ni en talleres. Se aprende viviendo, sintiendo, errando y principalmente llorando. Porque al final, el dolor es la maestra más honesta que existe. No ofrece atajos, no maquilla verdades y nunca deja de exigir tu presencia. Y es precisamente por eso que aquella noche quedó grabada en el corazón de Clara, no como un recuerdo de dolor puro, sino como una combinación de aprendizaje y melancolía. Ella entendió que algunas heridas jamás cicatrizan, pero pueden transformarse en fuente de fuerza. El motor que rugió no representaba solo una respuesta a quienes dudaron, sino también una conversación con su propio vacío. En cada victoria, la añoranza regresaría. En cada despedida, el aprendizaje se profundizaría. Esa era la lección. La vida no se repara como un coche, pero puede vivirse a pesar de las fallas. Y así, Clara siguió su camino en aquella noche silenciosa. El corazón apretado, el llavero guardado, y la certeza de que algunas historias emocionantes no están hechas para terminar en felicidad, sino en reflexiones que nos acompañan para siempre. Tal vez, la felicidad no esté en borrar el dolor, sino en reconocer que forma parte de lo que somos. Y en el fondo, ¿no es eso lo que nos hace humanos? Aprender a convivir con la ausencia, transformar la añoranza en combustible y aceptar que ciertos finales inesperados son en realidad los capítulos más verdaderos de nuestra historia. Clara venció la risa, pero no venció la añoranza. El motor rugió fuerte, silenciando el prejuicio que resonaba en el taller, pero ese sonido poderoso no fue capaz de llenar el vacío que la despedida de su padre había dejado. La victoria frente a los ojos de los demás trajo respeto, es cierto, pero dentro de ella el silencio seguía pesando más que cualquier aplauso. Ese es el paradojo de la vida. Nos da conquistas que arrancan reconocimiento, pero al mismo tiempo nos recuerda las pérdidas que nunca serán reparadas. Las historias emocionantes revelan justamente ese contraste, la gloria pública y la soledad privada. Mientras todos se habían marchado, Clara permanecía sola, apoyada en el banco, dejando que las lágrimas corrieran en libertad. No eran lágrimas de debilidad, sino de un aprendizaje duro. El destino no negocia con nuestras voluntades, entrega victorias con sabor amargo y finales inesperados que nos obligan a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido ese dilema? Recibimos un premio, conquistamos una posición, vencimos un desafío, y aún así, sentimos que la persona que más queríamos a nuestro lado ya no estaba aquí. Es el dolor de la ausencia lo que transforma conquistas en recuerdos melancólicos. Y es en ese punto donde surge una pregunta inevitable. ¿De qué sirve vencer por fuera si, por dentro, el corazón aún llora? Clara lo entendió en carne propia. Fue aplaudida, respetada, reconocida, pero no pudo escuchar la voz de su padre diciendo, «Siempre creí en ti». Esa frase jamás llegaría, porque el destino le había arrancado la oportunidad de ver triunfar a su hija. Es duro admitirlo, pero muchas veces la vida nos entrega el reconocimiento cuando ya no tenemos con quién compartirlo. Esa ironía cruel es lo que da peso a las historias emocionantes, porque muestran que el aprendizaje no siempre llega por el camino que desearíamos. Lo más impactante es que no fue solo un coche el que volvió a funcionar esa tarde, fue también la conciencia de Clara de que no todas las heridas se reparan. Los motores tienen piezas, diagnósticos y manuales. El alma, no. Las heridas emocionales no obedecen la lógica de los engranajes. No hay llave inglesa capaz de ajustar la añoranza, ni aceite que lubrique el dolor de una despedida definitiva.
Es precisamente ahí donde reside el verdadero aprendizaje. Aprendemos a convivir con lo que no puede ser resuelto, y esa convivencia nos moldea más que cualquier victoria. El silencio de la noche fue el testigo de ese peso. Clara cerró el taller, bajó la puerta metálica, y antes de partir, miró al cielo. Con la voz entrecortada, susurró: «Lo logré, papá». Y ese simple gesto decía mucho más que los aplausos recibidos minutos antes. Era un diálogo íntimo, un agradecimiento silencioso, una súplica de que, de alguna forma, el destino llevara ese recado hasta donde su padre estuviera. Pero la realidad es cruel. Por más hermoso que fuera el gesto, el vacío no se borraba. El eco del motor no era suficiente para llenar el eco de la ausencia. Este es el gran paradojo que todos enfrentamos en algún momento. Victorias que duelen. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces lograste aquello que tanto buscabas, pero sentiste que la conquista no tenía el sabor esperado? Puede ser un diploma entregado sin la presencia de la familia. Puede ser una boda celebrada sin la bendición de alguien importante. Incluso puede ser una victoria personal que nadie a tu alrededor entendió o valoró. Esos finales inesperados muestran que, detrás de todo éxito, puede existir una herida escondida. Clara nos enseña que no basta con vencer el prejuicio externo. Es necesario aprender a lidiar con las batallas internas, porque el mayor enemigo no fue el dueño arrogante del coche, ni los clientes que se burlaban de ella. El mayor enemigo era el vacío de la nostalgia, el dolor silencioso que nadie veía. Y esa lección es universal. Todos tenemos un llavero del padre, guardado en algún lugar, un símbolo, un recuerdo, un detalle que nos recuerda a quien se fue antes de tiempo. Esos objetos no reparan el dolor, pero nos ayudan a soportarlo, transformando memorias en combustible para seguir adelante. Y aquí surge la provocación. ¿Estarías preparado para un desenlace así? Para conquistar todo lo que deseaste, pero no tener con quién compartirlo, para escuchar el rugido del motor de la victoria, y al mismo tiempo, sentir el peso ensordecedor del silencio de la ausencia. Esas preguntas incomodan, porque nos obligan a mirar hacia adentro. La verdad es que la vida no pregunta si estamos listos. Simplemente nos entrega los capítulos, sean dulces o amargos, y nos obliga a continuar la lectura. Tal vez, el gran mensaje de esta historia no esté solo en el motor que volvió a rugir, sino en la herida que jamás cicatrizó. Clara mostró al mundo que la competencia no tiene género, pero se mostró a sí misma que no toda victoria es completa. Y eso es profundamente humano. Aprender que felicidad y dolor pueden caminar juntas, que la nostalgia puede ser eterna, y que el aprendizaje más valioso surge justamente de las pérdidas. El destino, con su ironía, escribe historias emocionantes que nos marcan no por el final feliz, sino por la intensidad de la cicatriz que dejan. Al fin y al cabo, la verdadera reparación que Clara buscaba no estaba en una máquina, sino en el corazón. Una reparación imposible, es cierto, porque ciertos dolores no se eliminan, solo se administran, con el tiempo y con valentía, y esa es la reflexión que queda. ¿No estaremos todos intentando, de alguna forma, reparar aquello que no tiene arreglo? Tal vez por eso esas historias emocionantes nos tocan tanto, porque en ellas vemos el espejo de nuestra propia vida. Entonces, te pregunto, ¿y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Clara? ¿Tendrías la fuerza de sonreír ante el aplauso público mientras tu corazón sangraba en silencio? ¿Estarías listo para un final inesperado que mezcla victoria y despedida? ¿O aún luchas por aceptar que algunas cicatrices son permanentes? Estas cuestiones no tienen una única respuesta, pero sirven como invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes de continuar este viaje con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video, porque cada vez que nos unimos en torno a historias emocionantes como la de Clara, encontramos fuerza para enfrentar nuestros propios finales inesperados. Y, quién sabe, tal vez, descubramos juntos que el verdadero aprendizaje no está en repararlo todo, sino en aprender a vivir con lo que no puede ser reparado.